Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos, espero que estén bien. Yo por acá muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también eh, se encuentren con salud, con todo bien, con no con tanto pelo como el señor León, pero eh, de pronto le puede pesar la cabeza un poco. No mentiras. Esperemos que todos estén bien, realmente. Vamos a iniciar nuestra clase de geometría. Hoy tenemos geometría, entonces por favor vamos a ubicarnos en cuanto a temática, ¿listo? En cuanto a temática, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a revisar un tema nuevo dentro de toda la matemática que usted ha conocido hasta el momento. Yo creo que ustedes siempre han trabajado lo que se conoce el sistema de coordenadas cartesianas, el de X y Y. Pues imagínense que ese es uno de los sistemas de coordenadas que se pueden trabajar. Existen otros sistemas de coordenadas y para este periodo vamos a iniciar el tema de el sistema de coordenadas polares. O sea, es otro tipo de sistemas para poder ubicar un punto en algún lugar, ¿cierto? Una ubicación, un punto, una coordenada, ¿sí? Y pues nada, creo que es bastante importante lo que se va a ver hoy para poder luego realizar como la enunciación de cómo sería o cómo quedaría la ecuación de una elipse en coordenadas polares y no solo de una elipse sino de cualquier cónica. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Por favor presten mucha atención, tenemos 23 personas. Créanme que llamar lista y todo esto es bastante tedioso, sin embargo hay que hacerlo porque vea, por esto mismo, solo tenemos 23, 22 personas, o sea que faltan 10 y ya son las 11:33. Entonces voy a llamar lista, por favor responden rápidamente. A ver, hoy es 11, ¿no? 11, 10, 11. Yepes, Tibaduiza, Segura, Ruiz, Rojas, Rodríguez, Robles, Ramírez Vanegas, Ramírez Carranza, Pulido, Pinzón, Pinto, Peña, Peláez, Parada, Padilla, Moreno, León, por ahí estaba, Jiménez, Herrera, Gutiérrez, Ferro, Ferro, no está, Fernández, Espitia, Durán, Corredor, Díaz, Castro, ¿cómo? Castañeda, Capador, Camargo, Cabezas,
por última vez. Rojas, Rodríguez, Pulido, Pinzón, Peña, Ferro, Díaz. ¿Quién es quién? Sergio Peña. Díaz y Castro. ¿No? Ok, listo. Bueno, entonces Ferro acaba de llegar. Bueno, voy a iniciar para compartir pantalla y hijo de madre, toca que se comunique con la coordinadora para que nosotros tengamos la información desde las directivas. Pero solo hoy o qué, o de aquí en adelante. Ah, ok. Bueno, dile que se trate de comunicar con las directivas a ver si de pronto le pueden dar plazos y todo eso. Vale, gracias. Bien, entonces ya me imagino que se está viendo la pantalla, ¿no? Entonces vamos a iniciar nuestra clase de geometría. ¿Por qué estar acá? Bueno, listo. A ver, rápidamente. Vamos a identificar la ecuación de las cónicas en coordenadas polares y en especial la de la elipse a partir de su forma canónica y elementos tales como orientación y excentricidad, con el fin de graficar elipse o a las elipses desde su ecuación en polares. Vea, estamos hablando de coordenadas polares. Es otro tema nuevo dentro de la matemática. Creería yo que es la primera vez que usted trabaja lo que se conoce como coordenadas polares y espero que se entienda. A ver, ¿qué son las coordenadas polares? Lo que usted tiene como presaberes es que usted ha trabajado toda su vida con lo que se conoce como coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas tienen su origen en los puntos que tienen dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿cierto? Entonces, esos ejes son perpendiculares, ¿no? Entonces usted tenía dos ejes, el eje X, el eje Y, y digamos que usted generaba un punto dentro del plano cartesiano se generaba a partir de lo que se conoce como una coordenada. Entonces imagínese que usted va a trabajar la coordenada x1, y1, ¿cierto? Entonces lo que usted debía hacer es que en x usted busca el número x1, entonces digamos que en este caso el x1 esté acá, que en y usted buscaba el número y1 y lo que hacía era proyectar cada uno de los puntos, uno de manera horizontal y el otro de manera vertical, para revisar dónde quedaba la coordenada. Y ese punto tiene ubicación única y tiene una representación en coordenada única, ¿sí? O sea, todos los puntos del plano tienen una representación única en componentes, componente en X, componente en Y. ¿Listo? Y eso es lo que se maneja usted, o sea, lo que ha manejado siempre en su vida, que son las coordenadas cartesianas. Ahora, imagínense que no es la única manera de ubicar ese punto en el plano, no es la única manera. Hay otra manera, y esa otra manera se llaman las coordenadas polares. Las coordenadas polares. ¿Cómo? Sí. Bueno, ahí ya explicamos bien qué son las coordenadas polares, ¿sí? Ok, entonces, las coordenadas polares ya no van a trabajar con una coordenada en un eje y la otra coordenada en el otro eje, sino que va a trabajar
otros dos componentes distintos con distinta naturaleza. Ojo, nuevamente son dos componentes, pero la primera componente habla de una magnitud r, que es decir, la distancia que hay del 0 al punto que usted vaya a ubicar, y va a estar también dado por un ángulo. Entonces las coordenadas polares se generan es a partir de estos dos componentes o de estos dos parámetros. El r, que es la magnitud, o sea la distancia del 0 al punto, y el ángulo, que es el ángulo que forma la dirección con el eje x. Entonces voy a mostrarles qué significa eso. A ver, entonces vamos a colocar otra vez un eje Y, un eje X, pero en este caso se trabajarán como solo direcciones, ¿no? Como solo direcciones. Entonces ubicaré, sí señor. Como tal, ejes se llamarán ejes, ¿sí? Como para darle de pronto una orientación a los ángulos, pero no se llaman eje X y eje Y, sino se le llamará la dirección 0 grados y 90 grados. Direcciones, pero pues prácticamente que pues esto es equivalente, ¿no? Por eso lo podríamos llamar eje horizontal y eje vertical. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, vamos a ubicar el punto en la misma posición. Entonces aquí supuestamente está por acá, ¿sí o no? En la misma posición. Lo que pasa es que ese punto se va a encontrar de otra manera, ya no con un X y un Y en los ejes, sino se va a encontrar con el R y con el ángulo. ¿Cómo así el R? Entonces usted ya debe intuir hacia dónde voy. El R es la magnitud que hay, o la distancia que hay del 0,0 al punto, o sea que ese es el R, ¿sí? Y el ángulo, pues prácticamente que también se puede intuir que es este ángulo que se genera con el eje X. Si a usted le dan estas dos cosas, va a llegar a la misma ubicación, ¿sí o no? Va a llegar a la misma ubicación. Entonces tenemos coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Usted puede pasar, o sea, es factible, es posible pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, y también se puede pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, ¿sí? Se puede pasar. Estos procesos, para pasar de cartesianas a polares y de polares a cartesianas, necesitamos tener claro algunas fórmulas que usted digamos que ya conoce, y que simplemente es aplicarlas en contexto. Póngale cuidado, si usted tiene una coordenada en cartesianas, ojo, usted está aquí en cartesiano y va a pasar a polar, significa que le dieron las dos componentes, el componente X y la componente en Y. Entonces va a tener que encontrar el R y el θ a partir de estos dos datos. Entonces usted lo que hace es trazar una línea, ¿cierto? Una línea, como por decirlo así, una línea imaginaria, ¿no? Esa línea imaginaria va a tener que calcular cuánto vale esta distancia, que le vamos a llamar R. Y pues prácticamente que usted sabe que ahí se está generando un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Entonces en este triángulo rectángulo, este lado de acá pues medirá x1, y este lado de acá, pues si se da cuenta, mide y1. Por lo tanto, para encontrar el R es aplicar un pitagorazo, ¿no? Es aplicar un pitagorazo, o sea que usted diría, o sea que R es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, con esta simple ecuación, usted coge la primera componente, lo eleva al cuadrado, le suma la segunda componente al cuadrado, le saca la raíz. Con esa simple operación ya encuentra la magnitud R, ¿sí? Entonces usted lo puede ver como, qué sé yo, como teorema de Pitágoras, o como la norma de un vector. ¿Se acuerda que la norma de un vector también se hallaba así? Pues prácticamente que cualquiera de las dos cosas equivale a lo mismo. Ahora, ¿cómo encontramos el ángulo? ¿Cómo encontramos el ángulo? Entonces, sí señor, las razones trigonométricas. Muy bien, entonces esas razones trigonométricas deben relacionar, ojo, lo que le den con lo que tenga que hallar. Entonces usted debe hallar el ángulo y le dan el x1 y el y1, o sea, le dan el cateto adyacente y le dan el cateto opuesto. O sea que, ¿qué razón trigonométrica sería? No, tangente. Tangente, correcto. Entonces usted diría, o sea que tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, y sobre x, ¿sí o no? Entonces, sí señor. ¿Seguro?
¿Seguro es la mitad? No, no es la... Sí, o sea, prácticamente que este ángulo puede variar, ¿no? Porque el punto yo lo hubiese puesto por acá, ¿no? Entonces el ángulo ya sería más grande, vea. El ángulo ya sería más grande. Entonces sí, prácticamente que lo generalizamos para cualquier ángulo, ¿sí? Para cualquier ángulo, ¿vale? Entonces, no siempre va a ser de 45. Entonces, si usted tiene que tangente del ángulo, si usted tiene que tangente del ángulo es y sobre x, pues para despejar el ángulo sería solo pasar el tangente como tangente a la menos 1, ¿sí, no? Tangente a la menos 1 de y sobre x. Y ya con esta fórmula, vea, ya con estas dos fórmulas, usted puede pasar de cartesianas a polares. ¿Listo? De cartesianas a polares, porque con el x1 y el y1 usted puede encontrar r y también puede encontrar θ, que es el ángulo que forma con el eje x. Ahorita vamos a darnos cuenta cómo funciona esta fórmula de θ, porque hay que tener un poquito de cuidado con cómo se interpreta el resultado. Bien, ¿y cómo se pasa? Sí, señor. Ok, ahora, ¿cómo se pasa de polares a cartesianas? Entonces, a usted le dan ahora el r y el θ. ¿Usted cómo hace para hallar el x1 y cómo hace para hallar el y1? Pues sencillo. Sí, sí, pero pues prácticamente que necesitamos es generalizar para cualquier x1 y para cualquier y1, ¿sí? Hay que generalizar. Entonces, generalizar es encontrar una fórmula para encontrar ese x1 sea cual sea y para encontrar ese y1 sea cual sea. Entonces, preste mucha atención. Usted nuevamente trabaja el triángulo rectángulo, entonces tiene la hipotenusa y tiene el ángulo. ¿Usted cómo hace para hallar, escuche bien, cómo hace para hallar el x1? ¿Con qué razón trigonométrica? ¿Segura? Con coseno, ¿no? Coseno porque sería el cateto adyacente. Entonces usted diría, o sea que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y despeja el x1. Entonces aquí despejando el x1 quedaría r que se pasa a multiplicar, entonces quedaría r coseno de θ igual a x1. Y vea, y ya encontró x1 con el r y con el θ. Y pues de una manera similar encontraríamos y1. ¿Quién podría decirme rápidamente cómo queda la ecuación de y1? No, seno. Seno de θ es igual a y1 sobre r y despejando y1, entonces el r pasa a multiplicar, ¿no? Entonces quedaría r seno de θ. Entonces vea, con estas simples ecuaciones usted pasa de polares a cartesianas. ¿Listo? Con estas dos ecuaciones pasa de polares a cartesianas y con esta de cartesianas a polares. Vamos a revisar un ejemplo. A ver, póngale cuidado. Vamos a pasar de cartesianas a polares. A ver, si usted tiene el punto, por ejemplo, menos 4,6. Menos 4,6. Esto está en cartesianas. ¿Listo? Esto está en cartesianas. Vamos a pasar este punto a polares. O sea, de la forma r, θ. O sea, vamos a calcular la distancia o la magnitud de la distancia que hay del 0,0 al punto y el ángulo que genera con el eje horizontal. Entonces póngale cuidado. Según las fórmulas, el r se aplica se encuentra aplicando el pitagorazo, ¿sí? Entonces quedaría el r sería la raíz de cada una de las componentes al cuadrado, ¿sí o no? Ahí está. Entonces eso nos daría como... ¿Cómo? 7,21. Ok, entonces revisemos. 4 al cuadrado es 16, 6 al cuadrado es 36. Si sumamos estas dos cosas nos daría 52. O sea que r sería la raíz de 52, que era 7,20, ¿qué? 7,21. Ok. Entonces, 7,21 sería el r. O sea que acabamos de encontrar la primera componente, que es como la distancia del 0,0 al punto.
7,21. Ahora nos faltaría encontrar el ángulo, ¿sí? Nos faltaría encontrar el ángulo. Pero acá vamos a darnos cuenta de algo. Póngale cuidado. Bueno, apliquemos la fórmula y después ya nos damos cuenta. Póngale cuidado. La fórmula dice que θ es tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de y sobre x, ¿cierto? En este caso y es 6 y x es 4, ¿sí o no? Pues en este caso sería menos 4. Entonces, pero no así, negativo, ¿no? Menos 56,30 grados. Ok, listo. Dese cuenta que el ángulo dio negativo, entonces eso está como raro, ¿no? Está como raro. Vamos a revisar. Voy a preguntar una cosa y me imagino que ya todo el mundo sabrá cómo responder a esta pregunta. ¿En qué cuadrante está este punto? ¿En el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4? En el 2, ¿cierto? En el 2. Entonces vea, este punto estará en el cuadrante 2, más o menos estará como por acá, ¿no? Algo así. Digamos que está por ahí. Entonces, póngale cuidado. Se supone que el ángulo que vamos a generar siempre va a salir a partir de esta parte del eje, o sea, de la parte positiva del eje horizontal, ¿no? De esta parte. Y se genera el ángulo de esta manera, ¿no? Se va a generar de esta manera. Entonces, si se genera de esa manera, si se genera de esta manera, acá el ángulo que deberíamos encontrar es este ángulo de acá, ¿sí? Se supone que es ese ángulo. Y claramente, notoriamente, ese ángulo es obtuso. Es un ángulo mayor a 90, ¿cierto? Es un ángulo mayor a 90. Sí, o sea, ahí su merced tiene como una idea intuitiva, correcto, es como la idea intuitiva y yo le entiendo, lo que pasa es que no sé si sus compañeros le entienden. Póngale cuidado, este ángulo que le salió acá sigue siendo un ángulo que forma con el eje X, pero como es negativo, se está formando es por este lado, vea. Ese, sí, correcto. Entonces, sí señor. Eh, a ver, esperen, o sea, déjenme explicar. Póngale cuidado. Este ángulo es el que, como es negativo, entonces se está generando es por el otro lado, no por el lado positivo, sino por el lado negativo. O sea que vamos a llamar a este tita como el tita prima, como un tita falso, ¿no? Como un tita falso, pero no va a ser en vano ese tita falso, porque el tita real, el que queremos hallar, ¿no? El que queremos hallar, ¿no? El real, entonces se puede calcular con este valor, ¿no? ¿Quién podría decirme cómo se calcula este tita real? ¿Quién dijo 180? ¿Quién dijo 180? Jiménez, ¿cómo se calcula ese ángulo? Sí, señor. A 180 le restamos 56,30. ¿Listo? Entonces, a 180 le restamos este 56,30. ¿Y cuánto nos da? Ok, entonces 123,7 grados. Bien, presten mucha atención. Acá acabamos de encontrar el tita real, o sea que acabamos de cambiar de cartesianas. Usted puede ya concluir que, la coordenada cartesiana menos 4,6 equivale a la coordenada polar, que es 7,21. Vamos a colocarlo acá punto y coma para entender que es una coordenada en polares. ¿Listo? 7,1 punto y coma el otro valor que es el ángulo, que es de 123,7. Voy a mostrarles rápidamente en GeoGebra que efectivamente esto coincide, ¿no? Que estamos hablando del mismo punto. Entonces vamos a abrir acá un GeoGebra y les voy a mostrar que sí, efectivamente todo funciona. Vale, cuidado. Bueno, vale, cuidado. Entonces acá vamos a colocar el punto. Bueno, antes de eso, vea, les muestro o les presento, yo creo que ya todo el mundo lo sabía,
el plano polar. Entonces usted coloca aquí en la ruedita cuadrícula visible y en vez de cuadriculada que sea polar. Ahí está, polar. Y ese es el plano polar, lo que más o menos decía el señor Ramírez, ¿sí o no? Bueno, entonces aquí vamos a colocar igual, si usted coloca el punto con coma, lo va a tomar cartesiano. Entonces usted puede colocar aquí el punto menos 4,6, ¿no? Y le va a graficar el punto en cartesiano. Sigue siendo en cartesiano, vea, menos 4 en X, 6 en Y, ahí está. Ahora vamos a revisar si efectivamente, voy a borrar este un momentico y vamos a colocar el otro punto que está en polares. Acuérdense que para que la aplicación se lo tome en polares, usted debe colocar punto y coma. ¿Listo? Entonces tendría que colocar acá usted 7.21, punto y coma, el ángulo, ¿no? Que en este caso sería 123,7. 123.7. Y es necesario, sí o sí es necesario colocar los grados, colocar esa bolita ahí arriba. Y vea, le vamos a dar enter. ¿Dónde está ese punto en cartesianas? Vea, en menos 4,6. ¿Sí se da cuenta? Está en menos 4,6. O sea que vea, voy a borrar este y vuelvo a colocar el punto, vea, en el mismo punto, vea, están en la misma ubicación. Por lo tanto, funciona, ¿no? Funciona el asunto de trabajar en polares también, ya que usted también puede trabajar en polares cualquier coordenada de un plano, ¿sí? Entonces ahí digamos que queda ahí como para que ustedes vayan revisando de pronto por su parte, leyendo sobre coordenadas polares. Sin embargo, en este ratico voy a mostrarles cosas interesantes. A ver, póngale cuidado. Todo el mundo debe saber por lo menos una ecuación de una circunferencia en cartesianas, ¿no? Todo el mundo. Entonces, por ejemplo, usted sabe que una circunferencia centrada en 0, 0 de radio 1 es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces usted puede colocar esto acá, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, y pues le va a generar la circunferencia centrada en 0, 0 y radio 1. Ahora les voy a mostrar una ecuación en polares que genera, ojo, que genera una circunferencia. Entonces, como es una ecuación que ya no está relacionando x y y, sino es una ecuación que relaciona r y tita, entonces vea una ecuación de una circunferencia y después usted va a saber por qué es una circunferencia. R igual a 5 seno de tita. Vale, cuidado. Es una ecuación que relaciona tita con r. Entonces eso es como lo llamaríamos una relación o una función, ¿cierto? Entonces vamos a revisar. R, usted tiene que colocar tal cual, R igual a 5 seno, y va a colocar adentro del seno la letra tita, ¿no? La letra tita. Entonces usted busca acá la letra tita, tan, ahí está, y le da enter. Vea, le está generando también una circunferencia. Pero entonces usted dirá, bueno, cambia bastante, ¿no? Cambia bastante una ecuación canónica en cartesianas a una ecuación canónica en polares. Vea, generan circunferencias, ambas generan circunferencias. Obviamente están ubicadas en partes distintas, pero ambas generan circunferencias. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a revisar cómo es que se comporta o cómo se genera una curva en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares. ¿Listo? A ver, siguiente ejemplo, póngale cuidado. Vamos a revisar cómo se comporta la siguiente relación. Vea, ¿qué tal que la relación que se genere sea r igual tita? R igual tita. Acuérdense que acá si generábamos la ecuación x igual a y, esta era la identidad, ¿no? Que era una recta, x igual a y, era una recta con pendiente 1 y que pasa por 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Pero vea lo que va a pasar. Vea lo que va a pasar cuando colocamos r igual tita. Preste atención. Si r es igual a tita, significa que vamos a iniciar con el ángulo más pequeño. Pero si tita es igual a r, entonces el r y el tita es pequeño, pero como el r va a empezar a ser un poco más grande, entonces póngale cuidado. El r crece y el ángulo también. El r crece, el ángulo también. Voy a hacerlo un poquito más grande.
el R crece, el ángulo también, el R crece, el ángulo también, el R crece, el ángulo también, y va creciendo de manera proporcional, ¿sí o no? Va creciendo mientras que el ángulo crece, también la magnitud. Entonces vea lo que se está generando. ¿Cómo se le conoce esto en matemáticas? Una espiral, correcto, una espiral. Entonces vamos a revisar si efectivamente eso genera una espiral. Entonces coloquemos acá R igual a tita. Otra vez, R igual a tita. Y le damos enter. Listo. Voy a borrar estas dos de acá. Y vea la espiral que se está generando. Mientras que el ángulo va creciendo, la magnitud también, por eso es que se va alejando del 0, 0. Aquí en el GeoGebra le dice, vea, yo no le voy a calcular todo, yo solo voy a calcular cuando el ángulo cambia de 0 a 2pi, o sea, cuando el ángulo cambia de 0 a 360. Pero usted puede cambiar aquí este valor. Dígale, no, quiero que me calcule de 0 a 4pi, o sea, dos vueltas. Dos vueltas, de dos vueltas. Entonces, vea, ahí se está generando la espiral. Entonces ustedes saben que esos ángulos no terminan ahí, ¿no? O sea, es 6pi, 8pi. Entonces por eso es lo que el señor Castañeda decía como una espiral infinita, ¿no? Entonces vean, ahí está. Entonces son este tipo de curvas las que se pueden generar con las coordenadas polares. ¿Listo? Con las coordenadas polares. Ahora quiero mostrarles, antes de pasar a la ecuación canónica de la elipse, quiero mostrarles una curva bastante conocida, es muy famosa dentro de las coordenadas polares. Se llama cardioide, un cardioide. Voy a mostrarles una fórmula de un cardioide. Vea, R igual a 3 por 1 menos coseno de tita. Vamos a revisar qué genera esa ecuación. Vale, cuidado. Entonces R, sí señor. No, como en las cartesianas es X y Y, acá debe ser R y tita. Sí o sí debe ser tita. ¿Listo? Bien, entonces acá 3 por 1 menos coseno de tita, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí adentro tita. Y le damos enter. Vea, esa es una de las curvas más famosas que hay dentro de las funciones o curvas en el plano polar. ¿Por qué se le llamará cardioide? ¿Sí? Tiene forma de corazón. En otro décimo me decían, eso tiene más cara como de riñón que de corazón. Sí, efectivamente, pero pues le llamaron cardioide. ¿Listo? Le llamaron cardioide. Entonces, eso es lo que se conoce como un cardioide. Sí, o sea, lo que tú dices como reflexión, sí, es que esto tiene un ángulo de reflexión, una recta, ¿cómo se llama? Un eje de simetría, ¿no? Un eje de simetría que es el eje X. El eje X es simétrico, es un eje de simetría porque esto se refleja acá, ¿no? Entonces, ustedes dirán, oh, bueno, está bien, bonito y todo, pero ¿cómo se genera esta vaina, sí? ¿Cómo generamos esta vaina? Entonces, vamos a entender qué es lo que está pasando. Póngale cuidado. Normalmente, para poder realizar una curva, lo primero que usted le dicen, vea, es que hay que hacer una tabla de valores, ¿no? Entonces usted hace una tabla de valores. Esta tabla de valores, primero usted va a tomar un tita y luego va a generar el R. Pero pues usted sabe que siempre los puntos van a ser R tita, ¿no? Entonces usted genera una tabla de valores. Entonces aquí, por ejemplo, usted puede tomar cualquier ángulo, ¿no? Entonces usted puede tomar el ángulo, qué sé yo, de 60 grados. Usted puede tomar el ángulo de 90 grados. Luego puede tomar el ángulo de 120. Listo, de 110. Vale, cuidado. Entonces, para cada ángulo, usted cambiando el ángulo acá, le va a generar un R. ¿Sí o no? Le va a generar un R. Entonces usted puede calcular, por ejemplo, cuánto da para el R para cuando el ángulo es de 60. Entonces usted puede colocar en la calculadora 3, abre paréntesis, 1 menos coseno de 60. ¿Cuánto le da eso? Tres por 1 menos coseno de 60.
1.5 exacto, ¿sí? Listo. Ok. En 90. No, no da 4, no da 4, da 3. Da 3 porque coseno de 90 es 0, 1 menos 0 es 1 y 1 por 3 3. Y en 110, ¿cuánto le da? 4,02. Listo. Póngale cuidado, porque cada una de estas coordenadas usted las va a poder graficar, ¿no? Entonces esta coordenada sería 1.5 60 grados, esta otra coordenada sería 3 90 grados, esta otra coordenada sería 4.02 punto y coma 110 grados. Listo, usted dirá, profe, pero usted trabaja con comas o con puntos. Igual usted entiende que es un punto decimal, ¿no? Es un punto decimal. Entonces, si esto nos quedó bien y graficamos estos puntos, ¿en dónde tienen que quedar esos puntos? Pues encima del cardioide, ¿no? Tienen que quedar encima del cardioide. Entonces, vea, voy a colocar acá todos los puntos que hemos encontrado. Entonces, 1.5 punto y coma 60 grados. Vea, ese punto está encima del cardioide, ¿sí o no? Vamos con el otro ángulo, a ver, con el de 90. Entonces aquí quedaría 3 punto y coma 90 grados. Ahí está, otro punto encima del cardioide. Y el de 110 grados. Entonces vea, entonces usted coloca acá 4.2, 4.02 punto y coma 110 grados. 110 grados. Ahí está. Vea, o sea que todos esos puntos están cayendo en el cardioide. De esa manera, si usted coge todos los ángulos, pues ¿qué está generando? Pues todos los puntos, ¿no? Y al unir usted todos los puntos, pues va a generar el conocido cardioide. ¿Listo? Así es como se genera una ecuación, una curva en coordenadas polares. ¿Listo? Haciendo una tablita de valores. Muy sencillo, lo mismo que usted hacía con las coordenadas cartesianas, ¿no? Generaba una tabla de valores. Y pues acá también se puede hacer lo mismo, vea, ¿por qué no? Se puede hacer lo mismo. Siempre y cuando usted... No, no, eso es un ejemplo. Este yo lo puedo cambiar, este uno también lo puedo cambiar. El coseno lo puedo cambiar por seno. Es un ejemplo. Sí, o sea, la forma, es que esta es una forma canónica. Porque aquí, por ejemplo, yo puedo darles... A ver, dígame un número. 5, vea, 5. Aquí debe haber un 1 y aquí puede haber un más. Y es más, aquí puede haber un seno. Y eso también genera un cardioide, vea. R igual a 5 por 1 más seno de tita, ¿cierto? Seno de tita. Vea, ahí generó otro cardioide. Obviamente estaba generado hacia otro lado, tiene algún otro tamaño, pero si se dan cuenta que vuelve y genera un cardioide. Entonces estamos hablando de una forma general, una forma canónica. ¿Sí? Es una forma canónica y pues si tenemos tiempo, en algún momento vamos a verla, si hay tiempo, ¿no? Lo esencial ahorita es revisar cuál es la ecuación canónica de una elipse en coordenadas polares. Yo creo que con con este ejemplo se ha entendido. ¿Qué horas son, hermano? Espera un momentico, 12, sí, 12 y 9, apenas para poderles explicar esto. Entonces póngale cuidado. Ahora sí vamos en materia. Ya les acabo de hacer como una pequeña introducción a lo que se conoce como coordenadas polares, ¿no? A coordenadas polares. Ahora voy a explicarles algo acá. A ver, entonces todo el mundo debe saber que la elipse es del segundo periodo, la parábola va a ser del tercer periodo y la hipérbola va a ser del cuarto periodo, ¿sí o no? Entonces, en este periodo solo elipses. A punta de elipses vamos a sacar esa nota. Entonces, en las elipses usted sabe que la excentricidad va de 0 a 1 y esa excentricidad sale como una distancia o una proporción entre las distancias de cualquier punto al foco y de ese mismo punto a la directriz. Esa directriz la vamos a trabajar en el tercer periodo de manera más puntual. ¿Listo? ¿Qué es eso qué es esa vaina de la directriz? En este caso la directriz, si se dan cuenta aquí la distancia de P a Q es mayor que la distancia de P a F. Entonces como PQ es mayor a PF, por eso es que la excentricidad, esta es otra manera de poder calcular esa excentricidad. Entonces por eso es que la excentricidad es un número menor a 1 y por eso se genera una elipse. Cuando la distancia de PF y P y Q es la misma, significa que esta división va a dar 1.
Por lo tanto, cuando la excentricidad es 1, se está generando una parábola. Y cuando la excentricidad es mayor a 1, es porque la distancia de cualquier punto al foco, ojo, de cualquier punto al foco es mayor que la del foco, que del punto a la directriz. Las directrices en las hipérbolas están por dentro de la hipérbola. Y aquí las directrices siempre van a estar por fuera, en la hipérbola siempre van a estar adentro. Por eso es que la excentricidad de acá va a dar mayor a 1. Entonces, lo que usted debe saber hasta el momento es esto. Esto necesito que usted se lo aprenda. Si la excentricidad es menor a 1, se genera una elipse. Vea. Bueno, vea. Y si la excentricidad es igual a 0, se genera una circunferencia. Menor a 1, elipse. Si la excentricidad es igual a 1, una parábola. Y si la excentricidad es mayor a 1, se genera una hipérbola. Ahora, ¿por qué le estamos dando tanta importancia a la excentricidad si nosotros ya sabemos qué es esa vaina? Vea, lo que pasa es que la ecuación canónica de cualquier cónica, vea, de cualquier cónica, ya no estamos hablando simplemente de la elipse, no, de todas. La ecuación canónica de una cónica polar en polares siempre va a ser de esta manera, de esta forma, vea. De esta forma, sigue siendo una relación entre R y θ. ¿Quién es E? Pues la excentricidad. Por eso es que le estamos dando tanta importancia a la excentricidad. Si usted sabe la excentricidad, solo leyendo la ecuación sabe si es una elipse, hipérbola o es una parábola. ¿Y quién es P? La distancia focal. ¿Sí? La distancia focal. Bueno, la distancia no es focal, no, es la distancia entre el foco y la directriz, y eso, acuérdese que eso es como lo que vamos a ver en el tercer periodo. Vea, entonces, quiero que sea claro, vea, ¿cómo se genera esa ecuación canónica? Entonces es R igual a la excentricidad por la distancia focal sobre 1, puede ser más o menos coseno, perdón, aquí quedaría E, que es la excentricidad por el coseno de θ, o también puede ser esta misma ecuación, pero en vez de coseno, seno. Y vea tan chévere el asunto, vea. Si es coseno, la cónica es horizontal. O sea, si estamos hablando por ejemplo de una elipse, entonces es una elipse horizontal. Si acá es un seno, entonces es una elipse vertical. Y de esa manera uno entiende si es una cónica horizontal o es una cónica vertical. Y luego nos vamos a meter con la directriz después nos vamos a meter con la directriz. A ver, entonces, si usted revisa, debe tener tres cosas esta ecuación para que sea canónica. Primero, debe ser una fracción. Segundo, debe tener un 1 acá. Sí o sí debe tener este 1. Como se acuerda que en las otras ecuaciones teníamos que esto debía ser igual a 1. Entonces acá debe tener el 1. Y también debe tener una función trigonométrica que sea coseno o seno. ¿Listo? Coseno o seno. Bien, voy a colocarles un ejemplo. R igual a, qué sé yo, 10 sobre 1 más la excentricidad. Entonces coloquemos una excentricidad para que generar una elipse. Dígame un número menor a 1. 0,5. Listo. 1 más 0,5 coseno de θ. Prácticamente que esto está respetando la ecuación canónica. Vea, un número arriba, una fracción, el 1, la función trigonométrica y el número que acompaña aquí al coseno. Entonces, si nosotros colocamos esto en GeoGebra, sí o sí debe generar una elipse, ¿no? Debería generar una elipse. Entonces revisemos. R igual a 10 dividido 1. Habíamos puesto que más, ¿no? Más 0.5. Bueno, una pregunta. ¿Esto sería horizontal o vertical? ¿Una elipse horizontal o vertical? ¿Usted qué dice? Horizontal, porque es coseno, ¿no? Horizontal porque es coseno. Revisemos si efectivamente nos va a dar una elipse horizontal. Vea. Entonces aquí colocamos 10 sobre toda la ecuación y θ. No se le olvide θ. Enter. Y revisemos qué nos está generando. Efectivamente es una elipse horizontal. ¿Sí se da cuenta? Es una elipse horizontal. Bien. Esto es una elipse horizontal. Ahora voy a colocar una ecuación y usted me dirá qué tipo de cónica es. A ver, voy a colocar 8 sobre 1 menos 2 seno de θ. A ver, ¿qué tipo de elipse es? Es vertical. Perdón, no es una elipse, es otra cónica.
¿Qué cónica será? Porque no es una elipse. Sí, correcto. Sí, correcto, perfecto, perfecto. Es una hipérbola. Porque el número que acompaña a la función trigonométrica es un número mayor a uno, ¿no? Es un 2, vea, es un 2. Entonces revisemos si efectivamente eso es una hipérbola. Entonces coloquemos rápidamente ahí antes de que se vayan. R igual a uno sobre 1, perdón, eso no era uno arriba, era 8, ¿no? 8 sobre uno menos 2 seno de tita. Y colocamos acá el tita. Y le damos enter. Usted dirá, no, profesor, es una parábola. No, vea, es una hipérbola. Y es una hipérbola, vea lo que dice, una hipérbola vertical, o sea, abre hacia arriba y hacia abajo. Por eso es que es una hipérbola vertical. Entonces, vea, tan sencillo como eso. ¿Y qué pasa? Aquí una pregunta, ¿qué pasa si yo quito este 2? ¿Qué pasa si yo quito este 2 y lo cambio por uno? ¿Qué genera? Una parábola, claro, una parábola. Vea, lo voy a cambiar por uno. Vea, ¿qué generó? Una parábola. Vea, sencillo. Entonces, la próxima clase vamos a revisar cómo graficar esto sin GeoGebra, ¿no? Porque la idea es poder graficar todo esto sin GeoGebra y sabiendo qué tipo de cónica es. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Qué pena demorarlos un poco. La próxima clase vemos más ejemplos. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, bueno, que estén bien. Chao. A ustedes, que estén bien. Cuídense. Chao. Hasta luego.